sabíamos que estábamos con un buen auto porque lo habíamos podido ver el lunes, el entrenamiento después de la clasificación el viernes. Palou le decía a Conor, mirá vos, ¿no? O sea, decía, tenés el mejor auto, lo vas a ganar, le decía el viernes. Y bueno, ejecutamos creo que una carrera brillante en cuanto a la estrategia, la parada en los boxes fueron todas rápidas y Conor se manejó todo como lo pudieron ver. Y bueno, nada, se dio lo que se dio, al final estamos octavos, no décimos, porque hubo unas penalizaciones que nos enteramos ayer a la noche, así que octavo puesto no está para nada mal, ¿no? Ricky, recién, buen día primero, felicitaciones, es histórico, porque top 10 en 500 millas Indianápolis es histórico. Recién Cristian decía, ¿cuánto pensaste en el premio cuando venía liderando Conor? Porque antes de salir al aire estuvimos repasando los premios, la diferencia enorme que hay entre ganar y salir segundo, que es ahí nomás. Y después la gente pregunta, ¿es para el premio para el piloto, para el equipo? ¿Hay un acuerdo Claro. entre partes? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué No, pasa con y eso? aparte liderar por vuelta tiene su premio particular, creo que son, Sí. no sé si son, Además, leí ayer $250 por vuelta liderada, para mí se queda corto, pero leí 50, eso. No, 50.000 será. Vos sabés que es una buena pregunta. Y te juro por Dios que ni lo había pensado, ni sé cuánto es el prize money. Me enteré ayer cuando veía los números. No sé cuánto ganamos o cuánto vamos a ganar por haber llegado octavo, ni por vuelta liderada. La verdad que Ya te lo te digo. juro que no lo había pensado. Realmente te lo digo. No ganábamos la carrera, no lo podía. Ya sabíamos que por ahí liderábamos en algún momento, largando 11 y con el auto. Nosotros el lunes, en el entrenamiento después de la clasificación, en los últimos 20 minutos de tanda, que son 2 horas de tanda, Conor sale con todos ponían el último juego nuevo y Conor queda como en un tren de 15 autos y el último y terminó liderando. O sea, pasaba de a uno, de a dos y fue pasando y llegó a estar liderando ese tren. Y no es fácil pasar con el tema del híbrido, del peso, el aeroscreen. Bueno, aerodinámicamente no es tan fácil, sobre todo cuando tenés tantos autos adelante porque te genera mucho más el aero wash que se llama, que te quedas sin carga dinámica y el auto pierde mucho grip. Por eso Pablo le decía lo que decía. Entonces, largando 11 la carrera, con alguien, o sea, con tanta experiencia como Conor, suponíamos que en algún momento íbamos a pelearla, era el objetivo, pero siempre te queda la duda de si el auto va a estar bien, si las presiones de goma, todas las cosas que siempre nos vienen pasando y que por ahí le erramos. Y bueno, ahora estaba todo realmente dado y nada, la verdad que no pensé en el prize money, pero ¿cómo funciona? Más allá de lo que nos toque por haber llegado octavo, por la clasificación también, que también creo que los primeros 12 algo cobran, más las vueltas lideradas, lo que sea, hay un porcentaje que queda en el equipo y hay un porcentaje que va al piloto. Cada caso es diferente, depende del acuerdo que haga el piloto con el equipo. En el caso de esto ni me acuerdo cómo era, así que tendremos que ir a ver el contrato para ver cómo repartimos lo que nos toque. De cualquier manera, si bien siempre son valores, ni hablar si ganás la carrera, son valores altos, la operatoria del año es muchísimo, muchísimo más, entonces obviamente que ayuda, pero en nuestro caso sería fundamental, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no se nos dio. 680 y pico mil, leía, estábamos recién repasando, ahí tenía la lista, una cosa así, pero bueno. El que está contento es Palou. Que hay una diferencia enorme, decíamos Sí, recién, seguro. Ricky, que viste que en las 500 lo que pasa es que en una carrera normal el que sube al podio ya está contento, el segundo, tercero, acá el segundo no existe directamente, no solo que no va al No, podio, sí. sino que además pierde 3 palos de diferencia ahí en 3.2 de diferencia, es enorme. Tal cual, creo que siempre dicen, no, ya lo decía Senna, el segundo es el primero de los perdedores, pero en cualquier carrera común tenés el podio. Esto creo que es la naturaleza de la carrera en sí misma, ¿no? Creo que es todo tan loco, todo tan exigente, todo tan difícil, que es ir por todo o nada. O sea, vos realmente te jugás todo, ¿no? Realmente ya por tradición, por lo que es la categoría en sí misma, son temerarios los pilotos, vas al todo o nada y es ganar o nada. Creo que el que se queda más enojado de todos es el que llega segundo. Siempre pasa lo mismo claro. y... Ricky, vamos a la carrera, en el momento, bueno, vamos al momento crítico, ¿no? Perdón, antes de ir a la Sí. carrera, porque relacionado con lo que estaban hablando, yo no tengo recuerdos de que un ganador de las 500 millas de Nápoles haya sido eventualmente sancionado por un tema técnico. Y acá estuvimos muy cerca con lo que pasó con Ericsson, ¿no? Que termina cayendo al fondo del clasificador, tanto él como Kirkwood, bueno, después Ailo también,
pero digamos que estuvo muy cerca de otro escándalo la carrera, ¿no? Yo no recuerdo que haya pasado en algún Sí, momento con un ganador. no, totalmente. Bueno, viene siendo una 500 millas complicada por lo que pasó con Penske. Si Ericsson hubiera ganado, te imaginas, hubiera sido desclasificado del primer puesto. Yo desconozco realmente qué pasó, la parte técnica, o qué estaban mal los autos de Andretti o el de Calum Aylon, la verdad que no tengo idea. Pero claramente es todo muy fino y probablemente están mirando con lupa todo absolutamente. Quizás a través de lo que pasó, a raíz de lo que pasó con Roger Penske, su equipo, y si ellos están mirando con lupa. Pero en realidad siempre pasa. Yo creo que se está jugando muy al límite últimamente. Hay áreas del reglamento realmente que no están blanco y negro. Entonces a nosotros nos pasa el tema que siempre tenés la oportunidad de preguntar. Entonces yo siempre le digo a la gente mía, si por algún motivo tenemos dudas, no estamos 100% seguros que hay un área gris, preguntemos. Y si te dicen que sí, bien, y si te dicen que no, chau. O sea, pero el auto tiene muchas partes, entonces es fácil por ahí errarle, fácil cometer un error. No necesariamente quiere decir que estén haciendo trampas, ¿me entendés? Que tengan la intención de hacer la trampa, pero el reglamento es el reglamento y hay que cumplirlo. Ricky, ahora sí, te pregunto por la carrera. Cuando viene liderando ahí Connor y, bueno, en ese momento creo que venía Hunter Ray, cuando se empieza a quejar de que el auto no lo podía llevar, ¿no les daba las cuentas a ustedes para si paraban en ese momento, llegar hasta el final de la carrera, que lo mantienen 3 vueltas más y se empieza a caer, más allá de lo que después termina pasando, ¿no? Que termina siendo un problema del auto? No, obviamente que no. O sea, lo que pasa es que todos me hacen la misma pregunta. Creo que los relatores que transmiten la carrera realmente no acompañan la carrera porque ellos son los que están hablando. Evidentemente no queda como que nosotros arriesgamos de más en dejarlo afuera al auto. O sea, claramente si nosotros lo metíamos en pista cuando el no se queja, tengo que volver a parar y terminamos últimos. Porque encima con cada parada, primero que perdés la vuelta completa, o sea que hubiéramos tenido que 2 paradas. Y si vos tenés el tanque de nafta, que podés andar de 28 vueltas a 33 vueltas, claro que podés dar 35, 38 vueltas si querés, pero vas a estar a 4 segundos por vuelta. Algo lógico era 33 vueltas economizando, entre 28 a fondo y 33 vueltas economizando. Yo no puedo parar faltando 40 vueltas porque no llego. Me quedo sin nafta antes de la carrera, antes que termine la carrera. Entonces no hay que hacer tanto cálculo. Era sobrevivir, claro que Connor decía que se iba a chocar y todo, y nosotros estábamos viendo, pero tenía que aguantar. Y ahí viene el quid de la cuestión. Sí, yo puedo arriesgar menos y meterlo y volver a parar antes de la bandera cuadros o rezar que venga una amarilla, que en este caso no vino. Con lo cual, si hubiéramos parado, como decía Alex Pombo, creo que fue que decía, hubiéramos terminado último y creo que terminamos octavo. O sea que tan mal no la hicimos. Pero básicamente es simple. Si vos tenés un tanque de nafta que te da 33 vueltas y yo paro faltando 34, me queda una vuelta corto. O sea, no hay mucho más que calcular. Lamentablemente se nos caía a pedazos el auto con la goma, el set de gomas, y bueno, perdimos el downforce de los de adelante, entonces ya empezamos a gastar más nafta, empezamos a andar más lento, lo pasaban a Connor y encima ni siquiera quedaba cerca como para poder seguirlo, era como una bola de nieve, que bueno, son esos momentos que vos decís, ¿qué haces? ¿Arriesgás a chocar o terminás último? Bueno, nosotros arriesgamos a chocar y a que Connor pudiera hacer lo que hizo, que la verdad que me sacó el sombrero, porque realmente estaba el auto muy, muy luz y a punto de chocar en cada curva, ¿no? Pero bueno, se nos dio. Sí, dramático también porque vos lo ves que nada, que lo empiezan a pasar de estar ganando, estás viendo cómo se te escapa la carrera, pero así como lo vivíamos nosotros detrás de la pantalla, la misma pena le da a usted, pero no les queda otra que mantenerlo en pista arriesgando un poco. Pero ¿Y fue eso o evidentemente fue un tema de neumático o hubo realmente un problema que todavía no sé si lo tienen claro o no? Estuve demorado estos 15 minutos porque venía justamente a hablar con los ingenieros y ver qué pasó. Y realmente el auto no tiene absolutamente nada. Se chequeó inclusive los gráficos de amortiguadores que se hicieron en el banco de pruebas antes de la carrera y ahora, después de la carrera. Todo exactamente igual, está todo perfecto, no se encontró nada. O sea que claramente o fue algo de los neumáticos, o fue algo de temperaturas, o fue algo que la pista se empezó a enfriar. Entonces nosotros suponemos que la temperatura cae de un cierto punto para la presión de goma que nosotros estábamos usando, que obviamente viene tan bien todo que no la vas a cambiar, porque tampoco es que tenés mucho tiempo para reaccionar en nada. Y el auto empezó a deslizar, digamos, en sus 4 ruedas o más la parte trasera, se empieza a desgastar. También puede ser que haya agarrado
algún pick-up que le llaman, que es algún pedazo de goma grande en alguna línea rara, y si la goma de golpe se queda con eso pegado y se empieza a desbalancear, una vez hasta que se quita ese pedazo de goma que se puede haber pegado, que es muy común, ya la goma se te deformó con esos rebotes contra el asfalto. Entonces empieza como a cuartear la goma, a fetear. Y claro, una vez que empieza una vibración, ese es porque cada vez se empieza a seguir la vibración cada vez más y se te empieza a deformar la goma, deja de ser redonda, ¿me explico? Entonces como que tiene facetas, como si la cortaras con un cuchillo, ponele. Pudo haber pasado eso tranquilamente, o sea que todavía hay que analizar videos, hay que analizar más data, hay que analizar un montón de cosas para poder realmente entender, porque yo quiero entender qué pasó para aprender, porque hoy por hoy, hasta ahora es un misterio, lo cierto es que terminamos realmente con la tela, como otros pilotos también terminaron con la tela en la trasera izquierda, y bueno, lamentablemente se nos escapó por poquito. Qué pena, la verdad, porque igual de todas maneras es bueno el resultado, pero la veíamos tan ahí. Ayer hablábamos, Ricky, de cómo terminan influyendo, si es que terminan influyendo, y acá lo vas a poder explicar vos bien, pero nosotros especulábamos acá que la participación de esos dos autos, el de Foster y el de Francesco, que terminan siendo la locomotora del tren en el que quedan detrás los punteros de la carrera, terminan siendo decisivos, ¿no? En la parte final, porque fíjate cómo ellos se van intercambiando las posiciones, pero atrás no podían pasarlo, no se pasaban entre Palou, Ericsson, Maluca y demás. ¿Cuánta incidencia tuvieron que estuviesen esos dos autos delante para no tener un final un poco más emocionante? Y toda, porque dos cosas pasaban, que eso tampoco fue bien explicado para que la gente entienda, porque es muy compleja la indicar, entonces si no ayudan con cómo es la cosa. Todos los autos al parar faltando 33 vueltas, o 34, o 32, todos tienen que economizar, no pueden ir a fondo, porque para ir a fondo tenías que haber parado faltando 28, 29. Entonces, absolutamente todos ya sabían que tenías que de alguna forma economizar. ¿Cuál es la mejor forma de economizar? Es ir con una distancia X del auto de adelante, que te permite doblar, pero te arrastra en la recta. Eso te permite ir con un mapa más alto de potencia y así todo gastás menos nafta que si vinieras solo, por ejemplo, en un mapa fino. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Palou, que viene ganando la carrera, no quiere pasarlos. Aunque pudiera, no les conviene pasar, porque si Palou empieza a liderar el pelotón, empieza a gastar más nafta, y él no tenía nafta tampoco. Ninguno de todos nosotros tenía nafta. Unos tenían un poco más y otros un poco menos. Pero nadie podía ir a fondo. Entonces, el hecho de que esos dos rezagados estén adelante, encima eran dos autos, le ayudaba a Palou a mantenerse ahí, y el mismo draft que tenía, por ejemplo, Ericsson contra Palou lo tenía con ellos. O sea que a Ericsson se le hacía muy difícil poder pasarlo a Palou, ¿me entendés? Es el clave de la carrera. Cuando Palou decide pasarlo a Ericsson y Ericsson como que no se lo esperó, ahí ya estaba la carrera definida, a menos que hubiera venido en amarilla y estos dos pilotos que estaban últimos podían retomar el pelotón. Sí, recuperar todo el circuito, ¿no? Claro, esa era eso fue lo que nos dejó ver un final un poco más emocionante, porque vos fíjate como entre los de adelante se pasaban toda la vuelta dos veces y los de atrás no podían, que eran los líderes. Ahora, ¿por qué Palou sí lo decide pasarlo y lo pasa? ¿Y por qué Ericsson no tuvo una bala más para hacer lo mismo, devolverle la gentileza a costa o a riesgo de quedarse sin combustible? No sé. Porque Ericsson lo dice en un reportaje, a Ericsson lo sorprende Palou. Ericsson nunca estuvo preparado. Si Ericsson hubiera tomado la decisión de que Palou no lo pase, no lo pasaba. Como que Ericsson nunca imaginó que en ese momento la carrera lo iba a pasar. Entonces Ericsson estaba esperando más cerca del final empezar a defenderse, y como que se durmió y no se preparó. Si Ericsson hubiera querido evitar que lo pase, por ahí Ericsson lo terminaba ganando. Yo no sé Por si eso Palou tenía la hubiera cara que podido tenía, pasar. ¿no? Y se le escapó por segunda Claro, vez, claro. hace 2 años se le escapó con Newgarden también en la última vuelta. Sí. Y sí, pero bueno, es como yo siempre digo, nosotros está bien, arriesgamos y queríamos que no chocara Connor y terminábamos como terminábamos. Acá lo tenés a Scott McLaughlin antes de la verde, un pilotazo, el más rápido de los Penske. Mirá lo que pasa, o sea que ¿Cómo se es puede lo que yo explicar siempre eso? digo, acá hay que tratar de terminar y agradecer de correr la carrera, porque te puede pasar cualquier cosa. Ricardo, ¿cómo se puede explicar esto que le pasó a McLaughlin? Porque uno lo ve, llama la atención, pero digo, ¿Qué? ¿Goma fría? ¿Qué es? Claro, pensá que en mayo siempre hace mucho calor acá, por algún motivo estábamos todos tiritando de frío, con campera, había lloviznado, todo nublado, y la verdad que el clima estaba muy frío.
Entonces vos ya notabas cuando los autos salían de parado, todos quedaban patinando un montón. Entonces una de las cosas que nosotros decíamos era, ojo con la goma fría y ojo al doblar a la derecha, o sea, el auto no dobla. Entonces, claro, cuando él justo dobla el volante para el lado que no tiene gris, que cruzás el peso, le queda patinando mucho por la potencia que tiene con goma fría. Encima tenés el stagger, o sea que vos tenés una goma, las traseras están conectadas con un eje rígido, como si fuera un karting, no hay diferencial. Es hacer cuenta que es un karting con la rueda trasera derecha de mucho más diámetro que la interna. Si vos justo doblaste el volante, donde la cargas y despesás todo el auto con potencia, ya está. Es lo que le pasó a McLaughlin. Es una lástima porque es un error. Y quizá él tampoco tenga tanta experiencia, porque no es que McLaughlin tiene tantos óvalos como otros en las 500. Y son esas situaciones que se le jugó en contra y nada, le pasó a él como le podría pasar a cualquiera. Acá me dice Alberto Cochiza, hola Ricky, ponelo a Nico Barrone. Ya empiezan a tirar nombres. Ya empiezan a tirar nombres, sí, sí. No, o sea, a ver, pilotos ya sabemos, es siempre lo mismo, chicos. Estamos acá y esto cuesta un montón de dinero y no es tan fácil juntar el presupuesto y es todo así, ¿no? Pero sabemos que los argentinos son buenos. Mirá el chico que hizo la pole, que tampoco tiene experiencia, y cuando el auto va bien, tenés todo. Después en carrera, fíjate que no iban tan bien los autos rojos, tenían por ahí mucha velocidad solos, pero ya en tráfico se complicaban y después, bueno, terminaron con el accidente, después terminaron penalizados con algo, hay que ver qué pasó. No es tan fácil esto. Se decía en el end play del alerón delantero, ¿no? Pero supuestamente que la pieza era entregada así. Ricky, sí es cierto que, bueno, desde la semana pasada que hablamos y se instaló el tema y el asado sin sal y demás, todo el mundo vivió con gran nostalgia estas 500 millas, porque evidentemente ustedes están en un nivel bárbaro para esta carrera, ya claramente ustedes la tienen, ya la tienen. El auto está equilibrado, lo demostraron la semana pasada, vos dijiste, ya sabemos cómo podemos pelear la carrera con lo que nos pasó el año pasado. Se vio claramente, pero nos faltó la sal. Y en el ambiente volvió ese fervor por volver a tener un argentino el año que viene corriendo. ¿Qué hay? ¿Qué se puede hacer? No, a ver, no hay nada, Leo. Es lo que dije la vez pasada, esa expresión de deseo. Todos saben que lo que hicimos con Agustín los 2 años, las 500 millas fueron fantásticas. La primera era la primera y sin embargo con un contexto, te acordás, con el otro de Argentina, todo un montón, fue un montón. Y encima andando bien, porque después viene el accidente que se chocan adelante de él. Pero eso era un top 10 también, creo, porque creo que veníamos 11, 12, no me acuerdo, y todavía faltaban algunas vueltas. Y el año pasado fue, obviamente, a pelearlas. Me acuerdo que paramos en la última parada. Esa que a usted se pasa un poquito en la velocidad. Salimos adelante de New Garden, de venida atrás de New Garden. O sea, nosotros veníamos atrás de New Garden. Para New Garden, o no me acuerdo cómo fue. Y después paramos nosotros y cuando quedamos en pista, ambos autos, después de haber parado, estábamos adelante de New Garden. Lo que pasa es que ahí nos penalizan. Claro, paga el primero, después paramos nosotros y salimos adelante. O sea, le ganamos a New Garden en ese pit stops. Que, imagínate. O sea que, digamos, esa situación con que en definitiva siempre podemos agregar, si teniendo todas las condiciones dadas, obviamente, podemos agregar un tercer auto, todo el mundo se empieza a embalar que por qué no lo intentamos de vuelta, que es lo que en su momento con Agustín lo dijimos, lo dijo él, lo dije yo, la intención la tuvimos, la puerta queda abierta y si se dan todas las condiciones podemos pensar en hacerlo, pero se tienen que dar todas las condiciones y eso es mucho, o sea, son muchas condiciones. Y nada, por eso digo que es como todo, no hay que tratar de tomarlo con calma y no generar falsas expectativas, porque sabemos que la pasión es muy grande, las ganas son muchas de todos, obviamente las mías también, y bueno, habrá que ir paso a paso. Pero claramente creo que el equipo ahora está mostrando a las claras que estamos competitivos. Yo, como decimos, lo dije antes y no era que lo decía por decir, porque lo dije y lo vengo diciendo y ahora lo pudimos demostrar, o sea que tenemos esa conciencia real de decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué necesitamos? Y todavía falta, porque acordate que recién pudimos hacer un solo día de entrenamiento de túnel de viento, cuando otros equipos van 10, 15 días por año y hace años que van. O sea que todavía tenemos para mejorar un montón. Considerando lo que vos nos decís, de bajar la ansiedad, de no volvernos locos, digamos, de que tienen que darse un montón de cosas para que se pueda concretar, tener nuevamente un argentino en el equipo. Esto
porque sabiendo también cómo se maneja el mundo, ¿no? Del mejor automovilismo, como puede ser eventualmente Fórmula 1, IndyCar o este tipo de categorías, que todo se hace con mucho tiempo de anticipación, que los contratos se firman por lo general a varios años, como para poder trabajar con tranquilidad. El caso de que se puedan reunir las condiciones para que llegue un argentino sí o sí, tiene que ser con un tercer auto. Vos ya tenés los 2 autos, digamos, asegurados para la continuidad de los pilotos el año que viene, por ejemplo. No, no, o sea, eso como pasa siempre, ¿no? Los autos no están, los pilotos no están confirmados. Hay cláusulas que dependiendo que pase cual o tal cosa, posiblemente dispara una cláusula que una parte tenga más derecho de la otra a poder decidir si continúa o no. Es complejo, pero hoy por hoy no te podría decir si tal piloto se queda el año que viene o los dos se quedan o los dos se van. O sea, todas las oportunidades están abiertas, por un lado. Y después, el tercer auto para las 500 millas, obviamente, también puede ser una posibilidad. Nosotros tenemos otro tanque de gasolina, tenemos otro Tamistan que se llama, que no están todas las computadoras, o sea, tenemos el equipamiento para poder agregar un tercer auto. Lo que pasa es que no es fácil. Entonces, agregar un tercer auto solo por agregarlo y que encima se te complique toda la operatoria. Si hoy, por ejemplo, nosotros hubiéramos tenido un tercer auto, olvídate que no hubiéramos tenido, pero ni por cerca, el resultado que tuvimos. O sea, porque no estamos en condiciones. Entonces, ahora, como decís vos, si lo podemos planear con tiempo, si tenemos la parte económica resuelta, tiempo para trabajar, que el piloto sepa que, bueno, que cambia todo, que es lo ideal. Es como lo hace, por ejemplo, McLaren con Larson o Castroneves con otro equipo, ya saben, tienen de acuerdo previo, más de un año de anticipación, bueno, obviamente, y así todo, fíjate que mirá lo que pasa con Castroneves, por ejemplo. Tenés a Rosenquist peleando la pole y Castroneves peleando el último puesto dentro del mismo equipo donde Castroneves ganó 4 veces las 500. Mirá qué difícil que es, así todo dentro del mismo equipo, poder equiparar 2 autos. O sea que cuando nosotros nos mostramos sólidos con los 2 autos, porque en clasificación tampoco Stingray Robb anduvo mal, si él hubiera tenido la chance de volver a salir a pista como la tuvo Connor, no sé qué pasaba. No es fácil. Por eso yo quiero tener la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo bien, si no, no compensa, ¿me entendés? ¿Y tiene que ser Canapino en ese caso? ¿Para acotar camino? No, como tener, puede ser cualquiera, obviamente. Fíjate que el chico este de la Fórmula 2 que vino, este Robert Schwarzman, no viene con experiencia y hizo la pole. Ponele. Fue un caso muy raro y hay otras cuestiones que no se pueden decir porque había mucho tumulto con el tema Penske y algo pasó ahí, pero puede pasar. Pero si me decís a mí, Agustín Canapino, habiendo corrido 500 millas seguidas, ahora, hace 2 años atrás, con el auto actual, todo, es el único piloto de los argentinos que está técnicamente con más capacidad que cualquier otro, porque ya lo hizo 2 veces y lo hizo muy bien. Eso es lo que yo digo con respecto al tema Canapino, ¿no? Que todos me preguntan, obviamente, es el tema de las últimas 2 semanas. ¿Volvieron a hablarse con Agustín, Ricky, desde que dejó él o no? No, obviamente sigo las carreras. No me hablo con él directamente. Sé que él está haciendo un montón de cosas en la Argentina. Yo no he parado también acá. Mismo cuando corríamos en prototipo, que corrimos el prototipo, después volvimos 2 años después o más a tratar de hacer esto, en el medio tampoco hablaba. Yo, cuando voy a Argentina, si voy a una carrera, lo veo, pero no he ido tampoco. He tenido algunas conversaciones con el manager de Agustín, pero nada más. Pero te digo, no hablo ni con mi familia, ya la verdad no tengo tiempo, chicos, para nada. Ya es una locura la vorágine acá, ¿no? Me gustaría algunas palabritas respecto a Alex Palou. ¿Qué tiene Palou? Porque acá estamos en, ¿cuánto? 7 fechas. Y ha sacado una diferencia enorme en respecto al segundo. Tiene un año probablemente, después de los 3 campeonatos, probablemente este sea el mejor año de él, ganando las 500 millas. ¿Qué puedes decir de Palou? Creo que, primero, que es un piloto excepcional, por donde lo mires, pero creo que la mayor virtud que tiene es
la mentalidad, el mindset que se llama, la capacidad de saber cómo manejar el estrés, la presión. Vos fíjate que el primer campeonato de él es cuando él sale campeón sin querer prácticamente, porque él venía a Chip Ganassi y la rompe, y ahí viene el tema con McLaren. Tuvo problemas dentro del equipo y tenía juicios en contra durante ese campeonato. Fue tremendo lo que le pasó a él a nivel personal, y así todo, con esa situación, el tipo sale campeón igual. Dentro del propio equipo, con tu dueño de equipo, el dueño del equipo enojado con vos, después se resuelve la situación, pero se come un juicio que es todo público, esto creo que lo saben todos. Sí, el sí. juicio de McLaren está con ese tema, y así todo el tipo sigue haciendo la pole, sigue ganando, no se equivoca, o sea, evidentemente tiene una fortaleza tan grande él, y creo que eso es la diferencia, no es que te hace todas las poles tampoco, porque a veces te larga cuarto, tercero, segundo, séptimo, no es que... pero tiene la suerte del campeón, no se equivocan, creo que el equipo Chip Ganassi, piensen si es casualidad o no, pero siempre Penske y Ganassi fueron los mejores, y últimamente, sacando en lugar de ganando en las 500, el equipo Penske no está como antes, han cometido errores y cada vez más, pero ahora Roger Penske tiene la categoría, tiene la pista, entonces empieza a diversificar un poco la situación, y ya no es tan fácil. O sea, es como siempre digo, en gran escala, pero es como agregar un auto, lo que sea, tiene equipo de NASCAR, equipo en Australia, equipo en la IMSA, equipo de IndyCar, la categoría, la pista, bueno. Y vos fíjate cómo en los últimos años como que cae un cachito, y Chip Ganassi son extremadamente concentrados, como que son perfectos. Creo que la diferencia es que ellos no cometen errores y el resto sí, nada más. Y es todo. O sea, creo que cuando entras en esa, como le pasó en su momento a Vettel en Fórmula 1, a Hamilton en Fórmula 1, a Schumacher, entras en esa que te salen todas. ¿Me entendés? Como un equipo de fútbol, de golpe tenés una racha, o el Barcelona o quien sea. Entras en una y los demás, al contrario, empiezan a tratar de recuperar, y la presión aumenta, y aumentan los errores. Y es un ciclo, pero la verdad que me saco el sombrero, porque ojalá quiera ir a la Fórmula 1, porque creo que tiene la oportunidad, y él dijo que no, así que es una lástima no poder verlo en la Fórmula 1, Paloma. Que tienen que juntar plata, pues si llega a salir mal lo de la demanda de McLaren, me parece que es por 20 millones de dólares, así que va a tener que juntarla Hay que por la ganar duda. alguna carrera más. No, Sí. pero tengo entendido que le han ofrecido la Fórmula 1, y él dijo que no quiere ir. Que está muy cómodo acá, le encanta Estados Unidos, está fascinado con el país. Yo hablo, cada tanto lo veo, me junto con él y hablamos, está fascinado, tuvo su familia, ahora está encantado con la categoría, con IndyCar, no, está feliz. Entonces a veces el mundo de la Fórmula 1 no es lo que uno ve de afuera también, ¿no? Eso también en ningún aspecto, le digo así, o sea, nunca Sí. es todo tan fácil como se ve, ¿no? También hay que ver qué lugar le dan, ¿no? Porque eventualmente. No, bueno, hoy McLaren. McLaren. Sí, bueno, pero hoy McLaren tiene a Norris y a Piastri. Y ¿no? pero hay que ver si Norris. Claro. Bueno, la semana pasada Bueno, se había instalado sí, lo sí. de Norris y la Sí, licencia. bueno, está bien, pero no, Sí, no es fácil. también. Está Hay que ver Pato, dónde salió eso. está Mirá, Pato Montoya- también ahí esperando, ¿no? Montoya me dijo una vez que él no la pasó bien en Fórmula 1 por la presión, por un montón de cosas, y encima estuvo en dos de los mejores equipos en aquel momento, Williams y McLaren, y él siempre me dijo, y él llegó a la Fórmula 1 en el mejor equipo, pero llegar a la Fórmula 1 en un equipo de atrás es muy frustrante. O sea, ¿cuántos pilotos Sí. han pasado años sin poder mostrar nada? Porque muchos dicen, bueno, ¿qué pasaría si yo manejo el Red Bull o yo manejo esa Ferrari de Schumacher y ellos manejaran mi auto? Y es como que queda ahí, porque la diferencia en auto siempre en la Fórmula 1 fue... Hay ciclos, no es que siempre fue el mismo, pero en ese sentido puede llegar a ser muy frustrante. Por un lado llegás a la Fórmula 1 y por otro lado te encontrás con que andás siempre atrás, y es frustrante también. O sea que es todo, de afuera se ve una cosa y de adentro es otra, ¿no? Como en todos lados. Bueno, gracias por la charla, por este tiempo, Ricardo. Esperamos, bueno, novedades. Ojalá que las cosas puedan darse de acuerdo a lo que todos queremos, y sobre todo vos, que se siga por este camino. Felicitaciones nuevamente y un abrazo grande acá de Carburando y de toda la Argentina. Bueno, muchas gracias siempre por el apoyo. La verdad que hicimos lo que pudimos, la tuvimos cerca, estuvo mucho contacto con Argentina, obviamente no como el año pasado, pero creo que se incrementó mucho. Ya nos estamos yendo mañana para Detroit, no paramos, ahora nos toca el callejero, donde somos locales porque están las torres de General Motors, así que tenemos un poquito de presión extra, pero bueno, ojalá que
que podamos seguir por este camino y bueno, un saludo muy grande como siempre para todos y ya nos estaremos viendo de vuelta.